Ella estaba descalza en la nieve cuando la encontró, con los brazos alrededor de su vientre como si pudiera contener la vida que se escapaba de su piel. Sus labios eran azules y sus ojos se abrían de golpe solo cuando la sombra de su caballo cubría su cuerpo destrozado. Ella no habló de inmediato, solo parpadeó hacia el hombre que estaba sobre ella como si tal vez fuera una visión final enviada para aliviar su fallecimiento. Pero Chasa desmontó sin decir palabra y se arrodilló a su lado, con su aliento esparciéndose entre ellos. Su vestido estaba roto, las costillas eran visibles a través de la piel congelada y su muñeca estaba torcida, hinchada y morada. No tenía abrigo, ni botas, solo una cartera apretada bajo su cuerpo como si la muerte misma no pudiera arrebatársela. Cuando él le tomó la mano, ella intentó hablar. No se oyó nada más que un graznido y luego un susurro tan débil que podría haber sido viento. Se inclinó más cerca. Sus labios rozaron su oreja y las palabras que logró pronunciar le dejaron sin aliento. Él tomó al bebé. Eso fue todo. Entonces su cuerpo se rindió. Pero Chasa ya la estaba envolviendo en la pesada capa de búfalo de su silla de montar. No porque lo hubiera pedido, sino porque algo en su voz no era solo desesperación. Quedó inacabado. La levantó como un haz de juncos y volvió a montarla, presionándola contra su pecho para compartir el calor, para mantener a raya la parte moribunda de ella un poco más de tiempo. El sendero de regreso al campamento de invierno estaba 2 crestas al este, pero en lugar de eso se desvió hacia el sur, hacia una cabaña oculta que su abuelo alguna vez usó para ayunar, más segura, más tranquila, y si ella no lo lograba, el viento llevaría su nombre con dignidad. Él no preguntó quién era ella. Aún no. Él simplemente la recostó en el rincón más cálido, avivó el fuego con su propio aliento, derritió nieve entre sus palmas para humedecer sus labios y esperó. Pasaron las horas. Su cuerpo temblaba en ciclos, la fiebre subía y luego bajaba como una marea. La cartera nunca se soltó de su agarre, ni siquiera inconsciente, con su mano aferrada a ella. Solo una vez, cerca del anochecer, volvió a moverse. Lo suficientemente largo para poder decir otra palabra. Rueda de carro. Luego silencio. Chasa no durmió. Él tampoco oró. Pero él miraba fijamente la puerta como si la nieve pudiera susurrarle, como si en algún lugar allí afuera, en lo blanco, hubiera un hombre que le hubiera quitado a su hija y la hubiera dejado por muerta. Y ahora que su voz había llegado a alguien, no quedaría sin respuesta. Por la mañana, la fiebre había bajado, pero estaba pálida como la nieve del exterior, con la respiración superficial y los ojos revoloteando como la llama de una vela a punto de apagarse. Chasa machacó raíz de saúco y agujas de pino en el caldo, se lo dio a cucharadas lentamente y solo cuando sus dedos se abrieron se atrevió a desenvolver la bolsita que ella aún sostenía. Dentro había 2 cosas. Una tira rasgada de manta de bebé, de un azul suave, manchada con algo viejo y rojo, y una pequeña Biblia encuadernada en cuero con el nombre Grace Alcott escrito en la primera página. Susurró el nombre una vez, probándolo como si pudiera despertarla. No lo hizo. Esa noche, sus ojos se abrieron por completo, salvajes y desenfocados, pero vivos. El bebé, graznó. Dijo que lo conservaría si yo muriera. Chasa se acercó. ¿OMS? Sus labios temblaron. Arlon Bishop. Dijo que le debía lo del paseo en carro. Cuando le pedí que lo dejara descansar, me ató a un árbol, tomó al bebé y dijo que estaba demasiado débil para seguirlo. Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dejó morir para no tener que compartir la comida. Ella tosió y luego intentó sentarse, pero la mano de Chasa la presionó suavemente hacia atrás. No estás muerto, dijo. Pero lo será si cumplió su palabra. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Irías tras él? Chasa no respondió. Él simplemente añadió leña al fuego, luego se levantó y salió. En la nieve, junto a la cabaña, se arrodilló y presionó la palma de su mano contra la tierra. Luego dibujó un círculo en la nieve con un dedo, la forma que tenía su pueblo de llamar a la claridad. Esa noche afiló su cuchillo y reparó las correas de su silla de montar. Grace habló solo una vez más. No sé si mi bebé está vivo. Entonces Chasa se giró. Dijiste que él se quedaría con el bebé si morías. Sí. Entonces estás vivo,
así que él regresará o lo encontraré. No fue una promesa. Fue una decisión. Grace trató de comprenderlo. Este hombre de ojos oscuros que decía más que palabras. Había sido una extraña en demasiados lugares. Pero por primera vez, no sintió que tuviera que explicar su dolor. Chasa lo vio, lo entendió, no con lástima, sino con propósito. A la tercera noche ya podía ponerse de pie con ayuda. ¿Por qué haces esto? Ella preguntó mientras él empacaba los suministros. Él la miró, luego miró la cartera y luego volvió a mirarla. Porque susurraste y nadie más escuchó. Luego montó y se adentró en la nieve, siguiendo el rastro de un hombre que creía haberle robado a un fantasma. El rastro era tenue, pero no invisible. Huellas de cascos que apuntaban hacia el oeste, huellas poco profundas de un carro ligero y la ocasional caída de algo oscuro en la nieve que no se había congelado por completo. Chasa cabalgaba solo, con el arco colgado a la espalda y el cuchillo al costado, con los sentidos agudizados como dientes. Él no iba rápido, cabalgó hacia la derecha, deteniéndose para escuchar, para leer el lenguaje de las ramas dobladas y las cenizas esparcidas, allí donde alguien había encendido un fuego demasiado apresuradamente. Encontró la primera señal verdadera cerca de un arroyo medio congelado. Un pañal de tela de bebé, empapado en agua rígida, doblado con cuidado, no dejado caer, no abandonado, se mantiene caliente. Eso significaba que el niño estaba vivo. Eso significaba que Arlón no lo había matado todavía. El conocimiento tranquilizó la respiración de Chasa, pero oscureció sus pensamientos. Un hombre que pudiera atar a una mujer a un árbol y tomar a su hijo no trataría a ese niño con bondad. La noche siguiente encontró el carro volcado en una zanja cerca de un acantilado helado. Aún salía humo de la chimenea. Se apeó silenciosamente y se acercó a pie. Dentro, a través de una grieta en la lona, vio un fuego, una sartén y un hombre, de hombros anchos, barba enmarañada y un arma en el regazo. Ninguna señal del niño. Chasa esperó hasta que oscureció y luego se acercó sigilosamente. Un suave gemido rompió el crujido de la madera. Se giró hacia él. Detrás del carro, envuelto en piel y metido en un cajón como si fuera una carga, estaba el niño. Vivo, apenas moviéndose. Chasa no lo dudó. Levantó la caja con cuidado y retrocedió hacia los árboles. Pero el niño gimió de nuevo, esta vez más fuerte, y una voz resonó desde el carro. ¿Eres tú, muchacha? Te dije. El resto fue tragado por un grito cuando Arlón salió tambaleándose con el rifle en alto. No vio a Chasa hasta que la flecha golpeó la nieve a centímetros de sus botas. El hombre se quedó congelado. Chasa salió a la luz del fuego, silencioso como la noche, con el rostro ilegible. Tú. Arland te escupió uno de los suyos. Jusa no respondió. Sostuvo al bebé cerca y señaló los árboles. Irse para el otro lado. Tienes hasta que cuente hasta 3. ¿Me estás amenazando? ¿Piel roja? Arlón se burló. Este bebé ahora es mío. Ella me debía una. Jessica dio un paso adelante. La mirada de sus ojos lo decía todo. La siguiente flecha no fallaría. Aarón dudó, luego rió amargamente. Bajando su rifle. De todos modos no vale la pena. Se giró y se tambaleó hacia el carro, murmurando maldiciones. Chasa no lo vio irse. Envolvió al niño con más fuerza y tocó su mejilla. Caliente, vivo, luego giró su caballo hacia el este, llevando al bebé hacia una madre que había susurrado en la nieve y había sido escuchada. Grace lo vio venir antes de creerlo. Por la mañana la nieve había amainado y ella había salido cojeando con una rama como apoyo, mirando fijamente la distancia vacía donde los árboles se encontraban con el horizonte blanco. Durante horas, nada se movió hasta que una figura emergió a través de la escarcha como un sueño extraído de su propio dolor. Chasa, caminando al lado de su caballo, sin montar, acunando algo envuelto en pieles contra su pecho. Sus rodillas se doblaron antes de que él pudiera alcanzarla. Ella no lloró. Al principio no. Ella simplemente se dejó caer sobre la nieve como si el dolor que la mantenía en pie finalmente se hubiera aliviado. Cuando se arrodilló junto a ella y colocó el paquete en sus brazos, sus dedos temblaron tan violentamente que apenas pudo abrirlo. Pero entonces vio su cara roja de frío,
sus ojos entrecerrados, le faltaba un guante, y su corazón se partió de golpe. Eli, susurró. El bebé se movió, abrió los ojos y parpadeó lentamente, como si la reconociera entre la niebla del miedo y el recuerdo. Ella presionó sus labios contra su frente. Mamá está aquí, dijo. Mamá está aquí. Chasa se levantó y retrocedió, dándoles espacio, pero Grace extendió la mano. Espera. Se le quebró la voz. ¿Qué pasó? ¿Lo hizo? Chasa negó con la cabeza. Se fue así como así. Sabía que alguien lo observaba. Estudió el rostro de Chasa, la sangre en sus nudillos, la tensión en su mandíbula. No lo mataste. Él no dijo nada, pero ella lo sabía. Y de alguna manera significaba más que si lo hubiera hecho. Los siguientes días transcurrieron en una extraña paz. Grace apenas durmió, abrazando a Eli como si el mundo pudiera robárselo en cualquier momento. Lo cuidó con los labios agrietados, le dio de comer caldo gota a gota, susurró canciones que su madre cantó una vez en una casa enterrada hace mucho tiempo en tierra de Missouri. Chasa construyó más leña, cazó suficientes conejos para alimentar a una familia de 4 y no habló a menos que ella le preguntara. Pero cuando él se sentaba cerca afilando su espada o mirando el fuego, se sentía más segura que nunca en un banco de iglesia. Una noche, mientras el bebé dormía entre ellos, Grace hizo la pregunta que había vivido dentro de ella desde aquella primera noche. ¿Por qué yo? Chasa no apartó la mirada de las llamas. Porque cuando la nieve se tragaba tu voz, todavía me llegaba. Se recostó, abrazando al niño más cerca. Nadie me había escuchado antes. Finalmente la miró a los ojos. Entonces se enmudecieron. El fuego crepitó entre ellos. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo. Pero esta vez, Grace no tembló. Por una vez, el frío no ganó. Alguien se había adentrado en la tormenta por ella y había regresado con todo lo que creía haber perdido. La cabaña se sentía menos como un refugio y más como un comienzo. Ahora Grace se movía con cuidado, con las costillas todavía doloridas, pero sus pasos más firmes cada día. Eli se aferró a su lado como si supiera lo cerca que había estado de perderse. Y cuando Chasa entró de cazar, el chico lo agarró sin miedo. Grace lo notó. La forma en que las grandes manos de Chasa sostenían a Eli como si fuera de cristal. El suave gruñido que emitió cuando el niño tiró de su trenza. La quietud en su postura cada vez que Grace hablaba. No estaba acostumbrada a que la escucharan, no así, no sin interrupciones, no sin que alguien planeara qué decir a continuación antes de que terminara. Intentó preguntar más sobre él, de dónde venía, quién lo crió, pero Chasa solo respondió a trocitos. Yo era el segundo hijo, dijo una vez, no el que se esperaba que liderara. Así que escuché más de lo que hablé. En otra ocasión, mi madre trenzaba la hierba dulce con tanta fuerza que aguantaba una tormenta. Grace se aferró a esos fragmentos como piedras calientes en su bolsillo. Quería más. Quería saber cómo un hombre criado con tanto cariño había terminado solo en un refugio de caza rescatando a desconocidos del frío. Pero no insistió. En cambio, una noche, mientras la nieve caía suavemente contra las ventanas y Eli dormía acurrucado entre pieles, contó su propia historia. Mi esposo murió en el derrumbe de una mina, dijo en voz baja. Estaba embarazada de 3 meses. Me dieron la mitad de su sueldo y un saco de harina. Dijo que era justo. Chasa la miró pero no dijo nada. Continuó. Intenté coser, intenté dar clases en la escuela, pero nadie quiere una viuda con un bebé que llora. Arlon me ofreció pasaje hacia el oeste. Dijo que conocía un lugar donde las viudas podían encontrar trabajo. No sabía que yo era la obra. Bajó la mirada hacia sus manos. Cuando se llevó a Eli, le rogué a Dios que enviara a alguien. No esperaba que fueras tú. Chasa se puso de pie y echó leña al fuego. Su voz era tranquila. Estaba ayunando ese día, buscando una visión. Levantó la vista. Tuviste una. Se giró lentamente. Tú. La palabra se interpuso entre ellos como una pregunta y una respuesta. Grace sintió que el calor le subía al rostro. No del fuego, sino de algo más profundo. Algo enterrado hacía tiempo bajo el dolor, la congelación y el miedo.
Susurró, ¿qué vas a hacer con nosotros? Jessica dio un paso adelante. ¿No qué? ¿Dónde? Parpadeó. ¿Dónde? Se arrodilló a su lado y puso una mano sobre el pequeño pecho de Ellie. Un lugar que ningún hombre como Arlon volvería a tocar. El lugar del que hablaba se encontraba más allá de la segunda cresta, más allá de los pinos negros donde los alces se alimentaban en silencio, y ningún hombre blanco se atrevía a establecerse. Chasa lo llamó el Valle de Tocala, llamado así por su tío, que había desaparecido allí durante la Gran Hambre, pero dejó atrás una cabaña de piedra construida con sus propias manos. Ha estado vacía desde que era niño, dijo. Pero espera. Grace no preguntó cómo un lugar podía esperar, pero cuando llegaron, Ellie se acurrucó contra su pecho, la nieve crujiendo bajo los cascos del alcalde. Ella lo entendió. La cabaña se alzaba encajada en una medialuna de tierra como si se hubiera inclinado para acunar a los vivos. Una puerta, una chimenea, sin ventanas al oeste, solo una hilera de hilos tejidos metidos entre grietas para protegerse del frío. Chasa abrió la puerta y retrocedió. Ahora es tuya, dijo. Grace entró y sintió que el aire cambiaba. Ni más cálido, ni más seguro, sino justo el adecuado. Dejó a Ellie en el suelo, lo dejó arrastrarse por el suelo de agujas de pino, y luego se volvió hacia Chasa. ¿Por qué aquí? Miró a su alrededor. Porque esta tierra pertenecía a un guerrero que murió protegiendo a los niños, no a los suyos. Su sangre en la tierra. Eso importa. Durante los días siguientes, hicieron habitable la hondonada. Jusa reparó el techo. Grace curtió pieles de conejo y cosió cortinas. Ellie rió de nuevo. Su vocecita resonó contra la piedra como el comienzo de un himno. No había visitantes, ni caballos, ni carretas, solo viento, árboles y el ritmo tranquilo de 3 personas aprendiendo a respirar. Pero el silencio no era ausencia. Era sanador. Una tarde, Grace preguntó si estaban a salvo. La respuesta de Chasa llegó lentamente. Hombres como Arland no olvidan lo que pierden, pero no vienen aquí sin pagar un precio. Ella asintió, comprendiéndolo. Que él no dijo. Lucharías. Ya he elegido mi bando. Esa noche, no pudo dormir. No por miedo, sino por la pregunta que se había arraigado en su pecho. ¿Qué soy ahora? No soy una viuda, no soy una víctima, no soy solo una madre. ¿Algo más? Alguien nuevo. Observó a Chaska dormir junto al fuego, su cuerpo relajado, la respiración pausada. Ellie se acurrucó contra su pierna como un cachorro. Y en ese resplandor parpadeante, susurró no a Dios, sino a sí misma, esta es mi familia. No lo hizo. Necesitaba una ceremonia ni un predicador. No necesitaba permiso. Solo necesitaba ese momento. A la mañana siguiente, se trenzó el pelo como solía hacerlo su madre, apretada, orgullosa, firme. Cuando Chasa la miró, algo indescifrable pasó entre ellos. Entonces dijo en voz baja, «Pareces lista». Grace asintió. «Lo estoy». El deshielo llegó temprano ese año, aflojando la nieve antes de que terminara febrero. Los arroyos volvieron a cantar. Los pájaros volvieron a las ramas. Y el aire olía menos a supervivencia y más a posibilidad. Grace se dedicó a caminar por el borde de la hondonada. Ellie a su espalda, recogiendo hierbas que Chasa nombraba y raíces que él le enseñaba a curar. Cada tarea era pequeña, pero cada una añadía un toque de propiedad a la vida que construían. Ya no solo sobrevivía. Estaba viviendo. Aún así, incluso en la calidez de las nuevas rutinas, persistía una sombra. La vio en los ojos de Chasa cuando regresó de cazar más tarde de lo habitual, en la forma en que escudriñaba las crestas antes de dejar el arco. Una noche, le preguntó directamente. «¿Viene?» Chasa no respondió al principio, luego en voz baja. «Creo que ya lo hizo». Esa noche, extinguieron el fuego temprano. Grace abrazó a Ellie mientras ella y Chasa yacían en lados opuestos de la habitación, ambas despiertas, escuchando. Alrededor de la medianoche, lo oyó. Un chasquido de rama demasiado deliberado para ser el viento. Chasa ya estaba levantado. Eru llamó, con la vista fija en la puerta, pero nadie vino. A la mañana siguiente, encontró huellas, botas,
un par dando vueltas alrededor de la cabaña una vez, observando, esperando. Chaza lo siguió kilómetros y kilómetros, luego regresó en silencio y con la mandíbula apretada. «Quiere que tengas miedo», dijo simplemente. A Grace se le secó la boca. «Lo detendrás». «Ya lo hice una vez», dijo Chaza. «Pero ahora quiere que creas que no lo haré otra vez». Ese día, Grace actuó. Entró en el claro detrás de la cabaña, levantó la barbilla hacia los pinos y comenzó a construir algo con ramas caídas y cordel. «¿Qué es?», Chaza preguntó. «Una valla». «No», respondió ella. «Un marcador para él». Colocó el paquete de tela azul, el trozo de la primera manta de Eli, sobre una estaca tallada y lo plantó firmemente en el borde del claro. «Ya no puede atormentarnos. Ya no puede ocupar espacio aquí». Ella se dio un golpecito en el pecho. Chaza la observó en silencio. Luego dio un paso adelante y colocó su cuchillo de caza al lado de la estaca. «Si viene verá que ya lo hemos enterrado». No era una tumba literal, sino algo más profundo, un mensaje, una línea en la tierra que decía: «Esta vida ha sido reclamada. Esta mujer no está sola, y este niño ahora tiene dos padres. Uno por nacimiento, otro por juramento». Esa noche, Grace besó la frente de Eli y susurró: «Estás a salvo». Y por primera vez desde aquel viaje en carreta hacia el oeste, ella realmente lo creyó. La palabra viajó más lento que el viento, pero más rápido que el miedo. Cuando el sol de marzo tocó el hueco, alguien había visto a Arlon en Deadwood, borracho, ruidoso, mostrando un gorro de bebé roto como un trofeo. Dijo que tenía una esposa que se fugó con un salvaje, le dijo el hombre a Chaza cuando se cruzaron cerca del puesto comercial. Dijo que la encontraría de nuevo y recuperaría lo que era suyo. Chaza no respondió con enojo. Simplemente compró más sal, más harina y regresó al hueco con silenciosa urgencia. Grace vio el cambio antes de hablar. «Está cerca», dijo. Chaza asintió. «No correremos». Esa noche, le enseñó a disparar un arco. Su primer disparo no alcanzó el árbol en absoluto, el segundo se quedó atrapado en la corteza, que tembló. «No está mal», dijo. «Para la hija de un predicador». Ella sonrió, pero los nervios bajo su piel se tensaban más con cada lección. Prepararon la cabaña como una fortaleza. Persianas reforzadas, alimentos almacenados, rutas de escape marcadas. Grace le hizo a Eli un cabestrillo con piel de conejo para que pudiera correr con él si fuera necesario. Pero en lo más profundo de su ser, ella esperaba que no fuera así. Ella esperaba ponerse de pie y terminar algo. Pasaron los días sin señales de Arlon. Pero ahora el silencio parecía extraño, como la calma antes de un incendio en la pradera. Entonces, una tarde, mientras colgaba la ropa, Grace oyó que una rama se rompía. Ni una leve grieta causada por el derretimiento de la nieve. Esto fue una bota, un paso. Ella giró lenta y firmemente, y allí estaba él, Arlon, más sucio, más malvado, con los ojos amarillentos por la bebida, el rifle colgado, sonriendo como si hubiera ganado. «Aquí estás», dijo. «Pensé que quizás te había enterrado demasiado profundo en esa ventisca». Grace ni se inmutó. «Me dejaste atada a un árbol. Rompiste nuestro trato. No puedes reescribir las reglas solo porque tuviste suerte». Él se acercó más. «¿Dónde está mi hijo?» «Ya no es tuyo», dijo con firmeza. «Ya no». Levantó el rifle. «¿Crees que te recordará? ¿Un juguete de la escuadra y un mentiroso?» «No», dijo una voz detrás de él. «Recordará quien lo salvó». Chaza bajó de los árboles, con el arco tensado y la flecha apuntando justo al centro. Arlon se quedó paralizado, con la risa a punto de morir en su garganta. «¿Tú otra vez?», escupió. «Siempre te escondes detrás de una mujer». Grace se colocó junto a Chaza. No se escondió, eligió. Aarón levantó el rifle, pero demasiado lento. La flecha golpeó la nieve cerca de sus pies. Chaza no falló. Le advirtió: «Vete», dijo. «No tienes ningún derecho aquí». Sin nombre, sin lugar. Arlon miró a Grace, luego a Eli en sus brazos, luego a la mano firme de Chesca.
Y por primera vez, retrocedió. Sin maldiciones, sin amenazas. Solo silencio, el tipo de silencio que significaba que sabía que ya había perdido. La primavera llegó con fuerza ese año, el barro se tragaba las botas, los vientos rasgaban las costuras de la cabaña, pero dentro del hueco, algo arraigado más profundamente que el clima. Grace ya no caminaba como quien se prepara para el dolor. Se movía con intención. Chasa la observó una mañana mientras fregaba la ropa en el arroyo. Ellie perseguía sombras cercanas y dijo, «Has cambiado». Levantó la vista, parpadeando a la luz del sol. Número y simplemente se mostró como era. Él sonrió, raro y silencioso. Pasaron ese día plantando. Grace sembró patatas cerca de la cornisa de piedra. Chasa le enseñó a colocar capas de ceniza para calentarse bajo la tierra. Cada movimiento, cada tarea se sentía como una reivindicación, una declaración de que la vida se elegía, no solo se soportaba. Esa noche, mientras observaban cómo el fuego se curvaba hacia arriba, Grace se volvió hacia él. ¿Solo estamos esperando? ¿Para qué volviera? Ja negó con la cabeza. Ya lo superamos. Si regresa, encontrará un lugar vacío donde antes habitaba el miedo. Ella asintió lentamente. Entonces, ¿quizás sea hora de qué? ¿De decirlo? Chasa ladeó la cabeza. ¿Decir qué? Se giró hacia él, con voz serena pero resuelta. Que nosotros no es solo supervivencia. Es nuestro hogar. Durante un largo instante, no respondió. Luego se levantó. Caminó hacia la alforja y sacó algo envuelto en piel de ciervo. Un collar de hierba dulce tejida y hueso tallado con el símbolo de Veipa, el metoarca, portador de buenas noticias. Mi madre me dio esto, dijo. Dijo que sabría cuándo transmitirlo. Se arrodilló ante ella, sin pronunciar una promesa, sin hacer ninguna pregunta. Él se ofreció. Grace lo tomó, con el corazón latiéndole con fuerza, y se lo puso alrededor del cuello. Entonces acepto, susurró. Esa noche, no hablaron de futuros ni miedos. Simplemente existían juntos, no atados por papeles ni decretos municipales, sino por algo mucho más antiguo. Verdad sin vergüenza, amor sin condiciones. En los días siguientes, los vecinos comenzaron a llegar poco a poco al borde de la hondonada. Una pareja de ancianos lakota trayendo bayas secas, un trampero que conocía a Chaska de joven, incluso una mujer comanche que no dijo nada pero dejó una pluma de águila tallada afuera de su puerta. Se había corrido la voz, no solo sobre la mujer que sobrevivió a una tormenta de nieve, sino sobre la vida que había surgido después. Grace tomó la mano de Ellie mientras él caminaba lentamente hacia el jardín. Mira eso, dijo, señalando el brote que brotaba de la roca. Así es como crecemos, incluso aquí. Él rió, un sonido burbujeante que se elevó hacia la hondonada como una promesa. Y cuando Chasa salió con la mano extendida, Grace no caminó. Corrió hacia ella como si alguien, quien finalmente supo a dónde pertenecía. Construyeron su hogar definitivo no de piedra, sino de cedro, apilando viga a viga en el borde este del valle de Tocula, donde el sol tocaba primero las ventanas. Jusa talló diseños en el marco. Pájaros, ciervos, una madre y su hijo de perfil. Grace pintó el interior con tinte de flores silvestres. Las paredes florecían incluso en invierno. Ya no era una cabaña. Era suya. En verano, Ellie perseguía ranas descalzo por el arroyo mientras Grace le enseñaba los nombres lakota de cada flor. Chasa cuidaba un ahumadero que había construido desde cero. Tarareando mientras trabajaba, el sonido sordo se filtraba en el aire como un latido. No tenían reloj, ni campana de iglesia, ni vecinos gritando órdenes, pero tenían ritmo. Tenían paz. Una mañana, llegó una carta de Deadwood, traída por un trampero. Grace no la abrió durante 2 días. Cuando finalmente lo hizo, le temblaban las manos. No de miedo, sino de recuerdo. Era de un predicador que una vez bendijo su boda con el hombre que la vendió. Alma por una copa. Nos llegó la noticia de que sobreviviste. Decía, algunos se preguntan si te llevaron contra tu voluntad. Solo pregunto esto, ¿encontraste la paz? Grace no contestó. Llevó la carta al fuego y la vio arder.
Esa fue su respuesta. Pasaron los meses. Luego un año. En la primera mañana de primavera de su segundo año en la hondonada, Chasa regresó de una colina cercana con los brazos llenos de lirios silvestres. Para ti, dijo. Grace rió, apartándose el pelo de los ojos. ¿Cuál es la ocasión? Una vez dijiste que nadie te regalaba flores, dijo simplemente. Ella tocó los pétalos, luego su mejilla. Nadie se quedó lo suficiente para saber que me gustaban. Esa noche celebraron una ceremonia, sin invitados, sin votos, sino con Ellie de pie entre ellos y la pluma de águila que aún descansaba cerca de la puerta. Chasa apretó la frente contra las gracias. En mi lengua, dijo, no hay una palabra para esposa que signifique posesión, solo la palabra, aquella a mi lado. Entonces eso es lo que soy. Dijo ella, y lo que siempre serás. Mientras las estrellas inundaban el cielo sobre la hondonada de Tocala, Grace salió sola un momento. Miró el bosque, el arroyo, la colina donde aún se alzaba la lápida. Susurró, sobreviví a ti, Arlon, y me convertí en alguien. Tras ella, los brazos de Chasa la rodearon por la cintura. La voz soñolienta de Ellie la llamó desde dentro. Y Grace sonrió. La clase de sonrisa que no era solo alivio. Era victoria. No solo la habían rescatado. Se había reconstruido. Y la mujer que susurró pidiendo ayuda en la nieve se había convertido en un nombre pronunciado con fuerza. Grace. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre historias dejadas atrás. Si la hubieras visto allí, ¿habrías intervenido también?